bueno, me ha dicho que terminó su vida profesional y empezó luego a difundir la obra de su padre. ¿Esto es algo que nació por algún motivo en especial? ¿Usted se dio cuenta de la nada que debía, digamos, difundir lo que dejó su padre, el legado de su padre? Mira, llevar su nombre fue una responsabilidad alta en toda mi vida. Evidentemente, también ser hijo, ser hermano de una persona como fue Rodrigo Asturias también para Guatemala, dado que fue un comandante guerrillero durante 30 años, me hizo a mí la responsabilidad de ser un poco el que de la familia se dedicara a mantener viva la vigencia de Miguel Ángel Asturias. Durante mis trabajos profesionales, aparte cuando vivía mi padre, yo tenía mucho contacto con él, por lo tanto conocía mucho y tengo muchas cosas de él, en la cual hemos intercambiado y hemos tenido una unión, como él decía, de corazón a corazón y de cerebro a cerebro, esa unión con mi padre. Entonces, cuando yo dejo de trabajar, me siento con la responsabilidad de ordenar todo eso que yo tengo y fundamentalmente divulgar y tratar que en Guatemala fundamentalmente se le dé lo que significó y lo que fue Miguel Ángel Asturias para el mundo universal. Si bien su padre nació en Guatemala, vivió en otros países, en Europa principalmente, ¿no? Gran parte de su vida. ¿Cree que terminó convirtiéndose en un ser más cosmopolita, digamos, del mundo que de Guatemala? Si bien tú tienes razón, o sea, mi padre la mayor parte de su vida la pasó en el exilio, y en el exilio en Europa fundamentalmente, dado que era muy complejo la parte de América Latina. Él salió exiliado hacia la Argentina primero y estuvo del año 54 al año 62, donde a la caída del presidente Frondizi lo colocan preso en Buenos Aires y a partir de ahí él decide irse para Europa. Si bien es un escritor cosmopolita y un escritor que en el momento en el cual termina su vida un poco antes, fue uno de los escritores más leídos, más reconocidos y más mimado de toda Europa. Su segundo país evidentemente fue Francia. Y fíjese que en Francia él fue presidente del Pen Club Internacional de Francia, fue presidente del Festival de Cannes, cosa que un escritor nunca lo ha sido en Cannes, que es un festival de cine. O sea, lugar que estaba invitado Miguel Ángel Asturias. Fue un niño mimado para Europa. Evidentemente, su obra se sigue publicando en Europa y seguramente tiene más lectores en Europa que inclusive en Guatemala. Eso no significa que él no haya dejado de ser guatemalteco, porque sus raíces, su tristeza de no volver a Guatemala fue siempre muy alta. Siempre llevó sus ríos, sus volcanes, todas sus partes las llevó con él en el país que haya estado. Y su gran tristeza por no poder volver a Guatemala. O sea, Guatemala estuvo siempre presente en su vida. Todos sus libros están dedicados a Guatemala. Fíjate, si bien, como tú dices, es un cosmopolita y una persona fíjate que toda su obra está dedicada a Guatemala, todas son problemas guatemaltecos, toda es cosa que ya en el año llamémosle 23 prácticamente, de haber tenido todo en su mente escrito, porque cuando tenía 25, 27 años, después se forma en Europa, pero ya vive mucho menos en Guatemala. Usted ha hablado en la presentación de José María Arguedas. ¿Es el peruano que más influyó en la literatura de su padre, digamos? Creo que sí, creo que también Ciro Alegría, con su Mundo Sancho y Ajeno, son novelas clásicas que se leen en América Latina y que mi padre leía evidentemente, ¿no? Creo que más que influencia debe haber tenido Mariátegui. Mariátegui fue un pensador muy importante, no tanto escritor, sino un pensador filosófico importante, que era el que formaba muchos de los escritores jóvenes que en ese momento iban surgiendo. Y seguramente, no sé, pero me imagino que Arguedas estaba también, no debe haber sido un poco más grande que mi padre, pero Ciro Alegría era la época de mi padre, o sea, eran más contemporáneos. Pero creo que el que más influyó como parte debe haber sido Mariátegui, y
también políticamente la relación con Haya de la Torre. ¿Qué pasó después de la muerte de su padre? ¿Por qué la literatura de Guatemala no se dinamizó de la forma? En cambio, cuando uno piensa que hay un Nobel en un país, piensa que va a haber un poco más de ambiente literario. ¿Qué pasó? Guatemala no ha tenido un legado posterior, digamos, con nuevos autores y todo esto. ¿Cómo lo ve usted este tema? Mira, por lo que yo me voy informando ahora, porque no he tenido mayor contacto con Guatemala, es que hay escritores jóvenes de Guatemala que, si bien dinamiza mucho el que haya un escritor, un premio Nobel, también es un poco el que el país ha llegado a una meta tal que los escritores jóvenes se sienten como que tienen que superar esa valla que se le ha colocado más alta. Y yo creo que en Guatemala debe haber pasado un poco, la primera cosa que debe haber pasado en una primera etapa es como, en el buen sentido de palabra, como destruir a Miguel Ángel Asturias para poder construir una nueva literatura guatemalteca. Pero no es destruirlo desde el punto de vista de ignorarlo, sino que es destruirlo desde el punto de vista de superarlo. Yo creo que eso es lo que está pasando en Guatemala. Evidentemente la escritura hoy no es la escritura de antes. La escritura de hoy, si bien los problemas pueden seguir siendo los mismos, la literatura ha cambiado, no la literatura barroca, la literatura que mi padre, sino que ahora son literaturas más rápidas. Creo que los medios de comunicación han cambiado muchísimo, por lo tanto hoy la imagen es más importante. Entonces tenés escritores como Rosa, que es un escritor guatemalteco, varios escritores jóvenes que se están dando a conocer internacionalmente, pero con un tipo de escritura mucho más concreta, directa, y no la escritura que tenía en ese momento. Finalmente, si usted tuviera, por ejemplo, que elegir a tres obras de su padre para mostrarle al público peruano, ¿cuáles serían las tres que elegiría? Tres fundamentales, en su opinión, digamos, como dice. Creo que es importante Leyendas de Guatemala, El señor presidente, por supuesto, y después voy a decir cuatro, porque dice que es Hombres de Maíz, sería la tercera, y ahí hay una obra que creo que es la cúspide de la literatura de él, desde el punto de vista de la rama mítica y la parte maya, que es Mulata et al. Creo que Mulata et al es un poco la continuación de Hombres de Maíz, y es una compensación, es un libro totalmente impresionante, impactante para mí, Mulata et al. Pero es mucho más compleja. Yo creo que se puede comenzar con Leyendas de Guatemala. Creo que El señor presidente es una de las obras internacionales más importantes. Y después comenzar, sí, con toda la parte, llamémosle, más mitológica de Guatemala. Finalmente, la invitación para que la gente venga a la Feria del Libro de San Borja. Mira, lo más importante es que en estas ferias uno logra comunicarse con escritores, con libros, y que vengan a este banquete literario, a este mundial de fútbol, de alguna forma, sobre el punto de vista de la literatura. Es importante para todos los jóvenes y para toda la juventud que tengamos el hábito de la lectura. Es muy complejo, muy difícil. Creo que es fundamental la familia en ese sentido, porque hoy a un chico le es más fácil jugar con los jueguitos y estar todo el día, que cuando termina el día no le ha dejado nada, porque es pasar el tiempo, que sentarse a leer una novela o un libro que, por más que no sea tan bueno, pero siempre le va a dejar algo al final del día. Así que los invito a toda la juventud a que vengan a probar este desafío, que vengan a sentir lo que es un libro, y que vengan a sentir, porque le va a dar más vida, más objetivos, no perder el tiempo con el jueguito electrónico.